Listo, y entonces vamos a compartir la ventana. Entonces, está de acá. Bueno, ya estamos en la semana 6. Y entonces vamos a utilizar este documento de acá. Listo. Entonces, vamos a mirar la teoría del storytelling y vamos a mirar cómo es entonces ya la construcción práctica de un primer modelo que vamos a hacer utilizando los datos que vimos la vez pasada. Entonces, vamos a volver a mencionar esta parte. Ah, pero me falta la otra hoja que es la de... Tenemos dos hojas diferentes que son la de storytelling y la de visualización de datos. Las dos. Bueno, estas dos que aparecen acá. Vamos a empezar por la de storytelling entonces. La tenemos por acá. Bueno, entonces, como les había comentado antes, cuando nosotros estamos trabajando en minería de datos, hay unos pasos que nosotros seguimos en el proceso del modelamiento, que son los que mencionamos anteriormente, que tenemos en este proceso que se llama la metodología CRISP-DM, que es lo que más se utiliza hoy en día. Hay otras metodologías que se utilizan también, pero pues digamos que esta es como la que se utiliza muchísimo más. Entonces, habíamos mencionado anteriormente que ese proceso está comprendido por 6 etapas diferentes que son entendimiento del negocio, sea, del problema de manera general, podemos decir que el problema que estás trabajando, entendimiento de los datos que tenemos, preparación de los datos, que es, por ejemplo, limpiar datos, que es, por ejemplo, decir qué columnas utilizar, la parte del modelamiento, que es cuando ya aplicamos alguna técnica, la evaluación, que es cuando combinamos diferentes técnicas, y deployment, que es una palabra que siempre se me olvida en inglés, que deployment es despliegue, que es entonces cuando ya llevamos ese modelo que nosotros evaluamos y que desarrollamos o lo llevamos a integrarse a otro sistema o lo llevamos pues a etapas, por ejemplo, de presentación de resultados o pues dependiendo de la aplicación que vayamos a hacer. Listo. Entonces, bueno, para considerar eso, vamos a considerar algo muy importante en la construcción de este procedimiento, que es el storytelling o la manera en la que contamos una historia.
Entonces, abrámoslo en una nueva ventana, este documento. Entonces, esta parte de storytelling está relacionada con diferentes elementos. ¿Cuáles son esos elementos con los que está relacionado el storytelling? Por una parte, la manera en la que presentamos gráficamente la información. Por otro lado, con la manera, o sea, el tipo de público al que le estamos presentando esa información y adicionalmente también lo que necesitamos considerar para cada una de esos tipos de personas a las que le vamos a presentar nuestros resultados cuando desarrollamos el proceso. Entonces, en esta parte del storytelling, tenemos que considerar varios elementos. Primero, entender que storytelling o contar una historia con datos se conoce como la última milla de la analítica. ¿Por qué? Porque esta fase es la que nos indica la manera en la que vamos a presentar los resultados de lo que estamos trabajando. Entonces nosotros necesitamos unas habilidades comunicativas bien desarrolladas. Necesitamos que... bueno, ¿y esto para qué sirve? Para que entonces las personas que están trabajando directamente con los datos, pues puedan actuar de manera consistente con lo que nosotros encontramos. Entonces nosotros tenemos que aprender a comunicar muy bien estos resultados. Hay un libro que está recomendado aquí, para el que tenemos un enlace, en donde este autor, que es Brent Dykes, nos dice, nos da tips que son mucho más expandidos que lo que yo les presento aquí, de cómo contar bien los resultados, cómo contar bien el trabajo que se realizó y todo el proceso que se realizó cuando hacemos ese análisis de resultados. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de storytelling, estamos hablando de una fase de entrega en donde tenemos que hacer una combinación de datos, o sea, de saber qué son los datos, de saber hablar sobre los datos que estamos trabajando, de presentar los elementos visuales con los que contamos y de saber unir esos elementos que corresponden a los datos y a las visualizaciones que estamos obteniendo, saber combinarlos en una narrativa. Entonces, estos tres elementos son vitales cuando nosotros estamos comunicando lo que estamos trabajando a terceras personas. Bueno, entonces, hay ciertos elementos que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos construyendo una visualización efectiva. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos que saber escoger el tipo de visualización dependiendo de la historia que queremos contar. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo tenemos que utilizar la gráfica de línea? La gráfica de línea la utilizamos cuando queremos mostrar cambios numéricos a lo largo del tiempo. ¿En qué casos mostramos cambios numéricos a lo largo del tiempo? Denme un ejemplo. Cuando mostramos cambios numéricos a lo largo del tiempo. ¿Cuándo han trabajado ustedes cambios numéricos a lo largo del tiempo? Por ejemplo, el valor de una acción, eso. Por ejemplo, cuando miramos la manera... ¿Cómo?
No sé, hubo un ruido raro. Por ejemplo, cuando miramos el valor de una acción a lo largo del tiempo, cuando miramos la manera, por ejemplo, en la que varía el salario de una persona a lo largo de diferentes meses, cuando miramos las ventas a lo largo del tiempo, cuando miramos los costos. En general eso, cambio de valores numéricos a lo largo del tiempo, o por ejemplo, cómo van variando las ganancias totales de la compañía. Entonces, en este caso, utilizamos el gráfico de línea. Gráfico de barras, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando estamos visualizando valores numéricos por categoría y esto puede estar rankeado, ¿no? ¿Qué significa esto entonces? Visualización de valores numéricos, por ejemplo, cuando tenemos diferentes productos en una empresa y entonces queremos mostrar cuánto de cada producto se está vendiendo. Otros casos, bueno, eso sería sin rango, cuando simplemente hablamos de los productos. Con rango, por ejemplo, en el caso en el que, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de trabajadores y los trabajadores los tenemos, digamos, en diferentes jerarquías. Entonces, cuando los organizamos de esa manera, de acuerdo a las jerarquías, serían datos ranqueados. Una gráfica de dispersión, que sería scatter plot, que es la que aparece acá, es cuando queremos mostrar relaciones entre dos valores numéricos. Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos haríamos esto? Por ejemplo, si quiero hablar por ejemplo, algo que hacen en joyería es que hacen gráficos en donde, pues no hacen gráficos, sino que especifican cuáles son las coordenadas, además de la mesa en la que están las diferentes joyas. Otro uso de este tipo de gráfico, por ejemplo, si yo tengo que decir, digamos que yo quiero hacer una combinación del valor de un producto y la cantidad de producto vendido, esa sería también combinación de dos valores numéricos. Cuarto tipo de visualización, histograma, cuando queremos mostrar distribución de valores numéricos. Esto sería cuando yo, por ejemplo, tengo diferentes datos numéricos para diferentes elementos, pero los quiero agrupar. Entonces, por ejemplo, quiero agrupar a mis trabajadores por edad, o quiero, por ejemplo, hacer el conteo. Tengo un colegio y quiero hacer el conteo de los estudiantes por año. En este caso, sí se utilizaría el histograma. Listo. Cosas a tener en cuenta, además, cuando estamos haciendo visualizaciones. Nosotros debemos intentar hacer visualizaciones lo más minimalistas posibles. Evitar que se vea como apiñuscado, como muy llena de cosas la visualización. ¿Por qué? Porque son muchos elementos que distraen la atención. Nosotros lo que buscamos es hacer visualizaciones efectivas. Entonces, ¿qué problemas hay aquí en esta visualización con respecto a esta que está acá, la de la izquierda con respecto a la de la derecha? ¿Qué encuentran ustedes? ¿Cuáles son los problemas que tiene la de la izquierda? Podría ser el color que no tiene márgenes, pues no, uno no es inicia desde 0, desde 100. La de la izquierda. ¿Qué problemas tiene la de la izquierda, Ah, Camilo? ok, ok. Mi izquierda, esto.
Profe, Que por disculpe. ejemplo ahí no se puede ver exactamente el valor de cada una pues de las calorías, porque dice calorías por los 100 gramos, ¿cierto? Entonces uno ahí no puede Ujú. ver French Las fries cuántas etiquetas. calorías tiene o algo. Ajá, eso. Y además de eso, que las etiquetas están duplicadas, o sea, tenemos acá una leyenda o unas convenciones y además tenemos los mismos títulos acá y además tenemos la redundancia de los colores. O sea, se está diciendo lo mismo con 3 veces diferentes en una gráfica. ¿Qué otras cosas? Aquí tenemos un título de eje que es tipo de comida y número de calorías. ¿Cuál es el problema acá? Pues que esto también es información redundante porque nosotros sabemos que estos son tipos de comida, ¿cierto? Y nosotros sabemos que estos son números de calorías. ¿Por qué? Porque el título es calorías por 100 gramos de diferentes comidas. Además, miren que están todas estas líneas. ¿Cómo se puede? Siempre que yo pueda, tengo que hacer lo más minimalista posible la gráfica, pero que la información esencial sea entendida. Entonces, miren, en ese sentido, esta gráfica es más adecuada para la información que se está representando. ¿Por qué? Porque el título dice calorías, ay, lo siento, no sé por qué se está moviendo así. Dice calorías por 100 gramos, es el título que tenemos. Tenemos los nombres de las comidas. Miren que no tenemos que especificar esta información que es para diferentes comidas, pues porque sabemos que es para diferentes comidas a menos de que sea un estudio particular de algún tipo específico de comida, pero pues acá miren que en el título no especifica nada sobre las comidas, en el otro título y en ninguna parte nos especifica nada tampoco, entonces mientras más simple, muchísimo mejor. Tenemos entonces en cada una de las barras que tenemos los nombres de cada una de las comidas y adicionalmente tenemos los valores exactos dentro de cada una de las barras de la cantidad que está siendo representada. De pronto, algo muy clave a considerar acá es que yo tengo que tener en cuenta que la persona que va a leer lo que yo estoy trabajando es una persona que muy seguramente va a revisar mi información de manera muy rápida y que va a intentar obtener la información, pues porque tiene que hacer otras cosas, porque lo que busca la persona es obtener esa información vital para poder mejorar su proceso, o pues dependiendo del tipo de entrega que ustedes tengan que hacer cuando hacen este procesamiento de los datos. Entonces, uno de los problemas que tiene esta gráfica es que yo necesito muchos más tiempo para captar la información que me está dando la gráfica a comparación de esta. Miren que acá la información yo la obtengo casi que de manera instantánea porque sé que son las calorías por 100 gramos, sé los valores de cada comida y listo. En cambio, miren acá, me toca mirar cada valor, me toca mirar con respecto a cuál de las líneas está acá, me toca mirar, me puedo distraer mirando acá esta leyenda que contiene esta información duplicada, todos estos títulos. Entonces yo tengo que buscar visualizaciones que sean muy efectivas y eso se hace buscando el minimalismo en las gráficas que hago. Listo. Entonces, ¿cuáles son buenas prácticas para... Hola. ¿Cuáles son buenas prácticas para esto? Utilizar el suficiente espacio blanco para mantenerlas, para hacer que las visualizaciones luzcan limpias. Remover los bordes cuando se pueda aplicar. Por ejemplo, este borde de la gráfica. No colocar las etiquetas de los ejes cuando esto se puede aplicar. Miren que, por ejemplo, acá la información es muy obvia, entonces, pues si yo no coloco los nombres de los ejes, igual se entiende la información. Etiquetar directamente los datos en lugar de utilizar leyenda, o sea, evitar utilizar leyenda. Esto es leyenda, las convenciones. Y entonces, más bien, intentar colocar los nombres de esta manera. Remover marcadores de datos cuando esto aplique. ¿Qué son marcadores de datos? Por ejemplo, cuando yo tengo
A ver, marcadores de datos, por ejemplo, si coloco acá estos marcadores, por ejemplo, si colocara acá una flecha para indicar que estas son las papas a la francesa. O por ejemplo, en otros tipos de gráficas, por ejemplo, en este tipo de gráfica, evitar colocar todos esos marcadores a menos de que sea indispensable para la información que estoy entendiendo. Los marcadores de datos son como los punticos que colocamos en la gráfica, o sea, solo colocar cuando sea necesario. Utilizar efectos especiales, que sería, por ejemplo, negrita, subrayado, cursiva y sombreado. O sea, no todo el tiempo, sino como en los momentos puntuales que se requiera. ¿Qué más necesitamos saber cuando estamos haciendo esto? De utilizar el texto de manera apropiada. Entonces, analicemos estas dos gráficas que tenemos aquí. ¿Con qué información contamos? Espérenme, ya les acomodo. Dice, mientras que mucho texto puede hacer que las cosas se vean como apeñuscadas, el texto también puede ser una herramienta muy efectiva en resaltar como insights. Insights es como cosas que uno encuentra, información como muy importante dentro de las visualizaciones. Entonces, este señor que es Cole Nussbaumer Knaflic, que es el autor de Storytelling con Datos, provee muy buen ejemplo con la siguiente visualización. Entonces, analicemos esta visualización. ¿Qué encuentran ustedes? ¿Qué información pueden captar de cada una de las dos gráficas? ¿Se alcanzan a ver bien? ¿Cómo están viendo? Sí, profe, se ve la pantalla con las grafiquitas. Bueno, ¿me cuentan lo que hayan encontrado en las dos gráficas? Las dos tienen básicamente la misma información, simplemente que la azulita pues tiene como que más texto y está como un poquito más cargada. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Bueno, en esta primera gráfica, ¿qué información nos están dando? Nos están diciendo recibido en azul, procesado en rojo. Pero recibido y procesado, ¿qué? Y nos dicen que desde enero hasta diciembre. Y nos dicen que a partir más o menos como de 150, pero pues yo, por ejemplo, ahí recibido y procesado, o sea que se recibió más de lo que se procesó, pero no sé, pues esta gráfica no me está dando como mucha información. Miremos la otra. Tiene un título que dice, por favor, aprobar la contratación de 2 FTE. FTE significa en este caso, no sé qué significa FTE. Full-time equivalent. Full-time employee. O sea, que lo que nos están diciendo es, por favor, aprobar la contratación de 2 empleados a tiempo completo para completar, o sea, o como para, ¿cómo se dice? Backfill. O sea, como para, sí, básicamente para reemplazar a los que renunciaron el año pasado. Entonces nos están dando aquí una razón de lo que se tiene que hacer y para qué se tiene que hacer. Están diciendo, bueno, se necesitan unas personas nuevas que sean contratadas para cubrir esos puestos que no están cubiertos. Dice, volumen de etiquetes a lo largo del tiempo.
dice que además que el año que estamos analizando es el 2014, dice, nos hablan de número de etiquetes. En un mensaje aquí, en esta anotación nos dice, 2 empleados renunciaron en mayo. Nosotros, básicamente, pues como a duras penas estamos logrando como mantenernos con el volumen de entradas en los siguientes 2 meses, pero estamos retrasados con el incremento en agosto y no hemos sido capaces de ponernos al día desde entonces. Entonces nos están presentando un problema y nos están presentando una situación en donde nos están mencionando qué fue lo que pasó, porque el número de etiquetes no han sido procesados a medida de que han sido recibidos. Bueno, de pronto les cuento lo que es un ticket. En las empresas, básicamente las tareas que se van realizando en una empresa, las personas que lideran los proyectos o que están a cargo de la organización de las tareas, emiten tiquetes y cada tiquete va ligado pues a la tarea que se debe desarrollar. Entonces lo normal es que en las empresas se vaya más o menos al día de acuerdo a los tiquetes recibidos y los tiquetes procesados. Entonces aquí lo que están mostrando es el problema que está generando el que se hayan ido esas 2 personas de tiempo completo con respecto a lo retrasadas que están, que está un determinado número de tareas pues, al día de diciembre de 2014. Entonces miren que aquí el texto utilizado de manera apropiada pues nos está dando una situación, nos está diciendo, bueno, acá pasó un evento importante y a partir de eso entonces se han generado estos inconvenientes. Mientras que aquí simplemente están diciendo, bueno, hay una cantidad de etiquetes recibidos que no están siendo procesados y ya, entonces, para una persona que tenga que tomar decisiones con respecto a esta información, ¿cuál gráfica sirve más? Pues la de la derecha, porque están dando una situación, están diciendo qué es lo que se necesita, además. No sé si de pronto está clara esta parte, de por qué es importante hacer esto. ¿Algún Ok, sí, comentario, algo profe. que quieran decir? ¿Cómo? Ahorita sí, ahorita sí está más claro, pues sí tiene sentido. Sí. Bueno, de pronto algún comentario, algo con respecto a esta parte que ustedes quieran decir. ¿O continuamos? Bueno, continuamos entonces. Entonces, ¿cuándo utilizar texto en visualización de datos? Cuando sea aplicable que las etiquetas de los ejes y los títulos existan por claridad de la información. Entonces, miren que, por ejemplo, acá, pues no nos dicen ni de qué año es esto, no nos dicen qué es lo que está siendo recibido ni procesado. Entonces, por ejemplo, en esos casos sí necesitamos claridad. Cuando necesitamos etiquetar puntos importantes de datos. Entonces, miren que, por ejemplo, acá, ¿por qué se necesita? Porque nos están mostrando esas diferencias entre etiquetes recibidos y procesados que, pues, están variando de manera considerable a partir de que esas personas se fueron de la empresa. ¿Qué otra información tenemos acá? ¿Qué otros casos son de uso apropiado de texto? Cuando se está proveyendo un contexto útil a lo largo de esos insights dentro del título o un subtítulo. Entonces, eso es lo que se está haciendo acá. Se está diciendo, se está explicando la situación de por qué es importante contratar a esas personas adicionales. Ajustar la fuente cuando se quiera resaltar, se quieran resaltar mensajes específicos dentro de las etiquetas y cuando sea aplicable intentar responder a la audiencia general las preguntas con etiqueta. Entonces, por ejemplo,
En este caso no se están respondiendo preguntas, pero sí se está buscando ¿para qué? Para mensajes específicos. Listo. Ah, bueno, y pregunta, pues puede ser de pronto de, ay, ¿por qué se retrasaron después de eso? ¿Y desde qué momento? Entonces, pues esta es la información que está dando, que desde agosto no han sido capaces de organizarse con el trabajo. Bueno, otra información importante que nosotros debemos considerar cuando estamos generando esas visualizaciones. La manera en la que utilizamos color de manera efectiva. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos color, tenemos que tener en cuenta, pues, cuál es el propósito del color que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, a veces se me olvidan algunas palabras. Esto es como intensidad, así. Hue significa como diferentes tonalidades a lo largo de colores. Entonces, vean, por ejemplo, hue sería esto. Cuando variamos entre colores de azul. Eso es hue. Será la matiz. Bueno. Entonces, el matiz, ¿en qué caso se utiliza? Cuando, por ejemplo, diferentes matices los utilizamos cuando queremos identificar categorías que no están ordenadas. Entonces, miren que por eso acá utilizamos diferentes tonalidades. Entonces, acá tenemos ¿cuántos matices diferentes? Tenemos 6 matices diferentes. Esto, por ejemplo, sirve para expresar qué. Por ejemplo, si tenemos una frutería y estamos representando, digamos, la cantidad de cada tipo de frutas vendidas en un día. Entonces, en este caso, como tenemos categorías que no están ordenadas, utilizaríamos este tipo de información. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, una barra de las ventas de 2022 de smartphone para diferentes fabricantes de smartphone. Croma. Ay, no me acuerdo cuál era la palabra croma. Bueno, pero básicamente croma a lo que se refiere es cuando tenemos un mismo color, pero no a la misma intensidad, se puede decir. Entonces, ¿para qué sirve esta? Para identificar intensidad en una variable. Entonces, por ejemplo, podemos decir cuando queremos expresar digamos que tenemos diferentes grupos de personas y queremos expresar, digamos, el porcentaje de mujeres con respecto a hombres. Entonces podemos decir, bueno, un color más fuerte va a indicar que hay un porcentaje más alto de mujeres. ¿O qué otra cosa podemos representar? Por ejemplo, cuando queremos representar temperatura. Eso lo hacemos también incrementando, pues, por ejemplo, más intensidad de color para cuando la temperatura más alta y menos intensidad de color cuando la temperatura, pues, sea más baja. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen otro caso, que es cuando queremos mostrar la prevalencia de vacunación para COVID-19. Tenemos el otro tipo que es el divergente, que entonces, divergente es cuando queremos representar dos grupos a la vez. Entonces, por ejemplo, cuando queremos mostrar, por ejemplo, cantidad de votantes en un sitio que es bipartidista. En este caso podemos hablar de la comparación que hacemos en donde tenemos dos matices diferentes y utilizamos
dos intensidades diferentes para decir, si por ejemplo estamos del lado del rojo, podemos decir que la cantidad de votantes del partido de izquierda era muchísimo mayor, y cuando llegamos al otro extremo de esta escala que estamos manejando, nos estamos refiriendo a que los votantes del partido de derecha es pues casi que máximo. Entonces, tenemos estas tres maneras de utilizar el color. Entonces, en resumen, cuando quiero representar datos que pues no están ordenados por categorías, sino simplemente información, en el secuencial, que es cuando quiero mostrar diferentes intensidades de algo pues variaciones de algo, o divergente, que es en el caso en el que tengo dos categorías diferentes y hacer una comparación entre estos dos. Bueno, cosas responsables a hacer cuando estamos manejando datos. Cuando, por ejemplo, nosotros modificamos las escalas de la información que estamos presentando. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué está pasando en estas dos gráficas que tenemos ahí? ¿Qué es una mala práctica en este caso? ¿Y por qué? Hay una escala inadecuada. ¿En dónde hay una escala inadecuada y por qué? En el eje Y, porque no refleja como la ¿Izquierda o variación que derecha? es útil. En la izquierda. No refleja como una variación que es útil para el caso que estamos, o lo que estamos tratando. Eso que está pasando aquí. Aquí esta es una gráfica que nos representan las tasas de interés del 2008 al 2012. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto ha variado el interés de 2008, por ejemplo, a 2009? Ha variado Muy poquito. 0.002. Eso, muy poquito. Y de 2008 a 2012 ha variado 0.012%, que eso es básicamente nada. Pero entonces, cuando representamos la información de esta manera, ¿uno qué piensa cuando ve los datos así? Que ha ocurrido un incremento. Pues se puede apreciar con más claridad el incremento entre un periodo inicial y el final. También el otro eje, pues como la métrica está a una escala mucho mayor, no se nota la diferencia entre un año y el otro. Pero ¿cuál es el problema acá? Que la variación ha sido muy pequeña, y si presentamos los datos así, ¿qué es lo que vamos a pensar? ¿Cómo han variado los intereses de 2008 a 2012? Se puede pensar Sí. que ha crecido mucho. Se ha pensado muchísimo. Entonces, lo que haríamos si presentamos la gráfica de esta manera, pues es, ¿qué sería? Que estaríamos, ¿cómo se dice misleading? Que estaríamos Engañando. eso, estaríamos dando información incorrecta, o sea, no información incorrecta, pero estaríamos siendo alarmistas al representar los datos de esta manera cuando la variación ha sido tan mínima. De pronto, algo que yo le agregaría a esta gráfica sería colocar los números en el eje en lugar de los valores acá. O sea, colocar el número en cada una de las barras en lugar de colocar el eje Y con los datos. Pues porque esto me daría una representación más fiel, pero pues el problema con esto es que es presentar la manera de una manera muy alarmista. Entonces, ¿cuáles son buenas prácticas para evitar como... ¿Cuál es la palabra para misleading? Y presentar información engañosa. Entonces, si se están visualizando series de tiempo, asegurarse
de que el horizonte de tiempo es lo suficientemente grande para representar verdaderamente los datos. O sea, algo, por ejemplo, que se trabaja cuando estamos hablando de cuando la gente empieza negocios, por ejemplo. ¿Qué pasa durante los primeros meses? Cuando uno está empezando un negocio. ¿Cómo son las ganancias? ¿Cómo son los gastos? Pronto Pues los que ya hayan... obviamente los primeros meses se funciona a pérdida, ¿no? Por decirlo así. Alguien escribió por acá. Ah, bueno, Ángela. Listo. Entonces pueden pasar diferentes cosas. Por un lado, puede pasar que el negocio vaya muy lento porque es un negocio muy nuevo, entonces que hayan muchísimas pérdidas. Otro caso que puede pasar es que cuando el producto es muy innovador, pues van a haber muchísimas ventas los primeros meses, pero eso puede pasar porque de pronto es un producto muy innovador y pues de pronto la gente lo hace más por moda, y entonces lo que hay que hacer en esos casos es mirar a lo largo del tiempo, de verdad, cómo se va estabilizando esa tendencia, por ejemplo, de las ganancias, para entonces de verdad saber a largo plazo cuál va a ser el comportamiento en cuanto a las ventas del producto, por ejemplo. Porque entonces algo que pasa, digamos, en las cafeterías muy seguido, que al inicio es mucha pérdida y de pronto no hay tantos clientes, pero a medida que se va estabilizando, los negocios que sobreviven pues van encontrando, digamos que de manera estándar es como alrededor de un año que van logrando el punto de equilibrio, que es cuando ni ganan ni pierden. Entonces, pues siempre hay que, antes de hacer esos análisis para tomar decisiones, es importante tener un periodo decente para poder observar y poder ver de verdad de manera un poco más estable cómo va a ser ese comportamiento de esa tendencia que se está mirando. Bueno, ¿qué otras cosas debemos tener en cuenta? Sí, el tamaño relativo de cada valor es importante, entonces asegurar que los ejes empiezan en 0. Asegurar que la escala de los ejes es apropiada dados los datos que se están tratando. Si se están tomando muestras de datos para propósitos descriptivos, asegurarse de que la muestra es representativa de la población a nivel más extenso. Que esto pues ustedes lo aprenden en estadística, lo importante que es definir el tamaño de una muestra. Usar medidas de centralidad, tales como la media o la mediana, para proveer un contexto alrededor de los datos. Esto pues ya sería como específico de los problemas como tal que se vayan trabajando. Otras cosas a tener en cuenta. Saber cuál va a ser la audiencia a la que se le va a presentar la información. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como mencionábamos antes, la parte de la narrativa es lo que va a hacer la integración entre los datos que estamos manejando y la visualización, de tal manera que llevemos un mensaje que sea coherente. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Necesitamos saber quién es la audiencia, o sea, a quién le estamos presentando lo que estamos haciendo y cuáles son sus prioridades. ¿Por qué? Porque hay un rango de posibles audiencias que se pueden encontrar cuando se está presentando y cuando se está construyendo un mensaje específico para cada tipo de audiencia. Entonces, bueno, ejemplos de audiencias a las que se les pueda presentar información. Primer tipo sería ejecutivo. ¿Qué pasa con una persona a nivel ejecutivo? Que pues digamos que no van a estar tan preocupados por qué fórmula aplicamos, no van a estar tan preocupados en sí como por la matemática per se de lo que estamos trabajando, sino que la prioridad de ellos es cuál fue el resultado y cuáles decisiones van a ser las correctas para tomar de acuerdo a ese trabajo que nosotros hicimos.
Entonces les importa mucho más el impacto del negocio, más que un 1% de mejora en un modelo de aprendizaje de máquinas preciso o la nueva técnica que estamos utilizando. Ellos buscan el conocimiento más bien práctico que sirva para impactar al negocio. Entonces, ese es el primer tipo de persona a la que le podemos presentar información. ¿Cuál es otro tipo de persona a la que le podemos presentar información? Por ejemplo, el líder del equipo en datos. Por ejemplo, si ustedes están trabajando como analistas de datos y tienen que presentar al líder del proyecto, pues esta información que ustedes están trabajando. Entonces, en este caso, hay prioridad por el rigor y por los insights que se obtuvieron. Entonces, les preocupa muchísimo más en cuanto al procedimiento, cómo fue que se llegó a esas conclusiones, y entonces, pues muchas veces van a servir como abogado del diablo para que nosotros justifiquemos de una manera sólida, pues a lo que estamos llegando. Entonces, aquí hay muchísimo más rigor en lo que estamos haciendo y tiene que haber pues un conocimiento muy profundo de la parte técnica de lo que estamos desarrollando. Bueno, un compañero de negocio tiene unas habilidades avanzadas en cuanto a manejo de datos o en cuanto a los datos como tal que se están analizando. Y lo que prioriza son los siguientes pasos tácticos. Entonces les importa más cómo el análisis impacta en su línea de trabajo y qué es en realidad lo que deben hacer ellos. Entonces, al compañero de negocio, ¿qué sería? Sería, por ejemplo, una persona de otra división en la misma empresa en la que estamos trabajando, y nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un análisis por ejemplo, de cómo está impactando un producto particular, y entonces digamos que la persona es de ventas, entonces nosotros digamos que llegamos a la conclusión de que el producto se está vendiendo más a niños. Entonces, bueno, este producto está funcionando mejor para los niños, entonces, ¿cómo hacemos para enfocarnos a venderlo a más, pues, a que lo consuman más los niños o lo que sea? Entonces, eso es lo que les importa a ellos, como la manera, o sea, ¿qué deberían hacer ellos de acuerdo al análisis que nosotros hicimos con los datos para entonces mejorar en su trabajo o mejorar sus resultados? Entonces, esos son 3 tipos diferentes de aproximaciones cuando presentamos la información, y pues todo depende definitivamente de quién es el receptor del mensaje, a pesar de que, por ejemplo, pueda hacer exactamente el mismo análisis en los 3 casos. Tenemos que transmitir el mensaje de maneras diferentes. Bueno, cosas a considerar cuando estamos construyendo un mensaje específico para una determinada audiencia. Primero, el conocimiento previo que se tiene de lo que se está trabajando. Entonces, tenemos que saber qué concepto tiene la persona del problema que se está trabajando y cuál es el nivel de conocimiento en cuanto a los datos. Entonces, por ejemplo, bueno, la persona a la que le estamos transmitiendo el mensaje es, por ejemplo, la persona de la línea específica. ¿Qué va a pasar con esta persona de la línea específica? Muy seguramente la persona conoce muy bien las especificaciones del producto, conoce muy bien el precio, conoce muy bien toda esta información, pero pues a esta persona yo no le voy a decir, ay, sí, utilicé este modelo y entonces para mejorar mis porcentajes de eficiencia cuando estaba haciendo la predicción, no, pues yo a esta persona no le voy a hablar de esto, yo a esta persona le voy a decir, por ejemplo, bueno, encontramos que hay este problema en cuanto a las ventas, o encontramos determinadas cosas, entonces yo tengo que enfocar el mensaje de acuerdo al conocimiento de esta persona.
Prioridades, ¿qué le importa a la audiencia? Si a la audiencia le importa ventas, si le importa mejora general del negocio, si le importa que yo depure lo mejor posible mi codificación para que esté llegando a conclusiones acertadas. Cómo el mensaje se aproxima a sus metas, o sea, si las metas de la persona son en general mejorar el negocio, o si las metas de la persona son que hagamos una buena predicción. A eso se refiere. ¿Quién está dirigiendo la toma de decisiones en la audiencia? Eso también lo tengo que saber, o sea, ¿quién está tomando las decisiones particulares para entonces yo codificar el mensaje en ese sentido? Y restricciones, ¿cuál es el formato preferido por la audiencia? ¿Cuánto tiempo pues una persona de la audiencia tiene para consumir una historia contada con datos? Entonces, por ejemplo, ¿qué creen ustedes en estos casos? ¿Qué podría ser? Por ejemplo, si estamos hablando de un ejecutivo, ¿cuál sería el formato preferido por el ejecutivo y cuánto tiempo va a consumir esa persona nuestra historia? ¿Qué preferiría un ejecutivo? ¿Cómo preferirían que les presentemos nuestros resultados? Yo pensaría que para un ejecutivo solamente le interesa el dato más puntual y lo más breve posible del tiempo. O sea, una presentación muy rápida de unos 5 minutos en donde uno le muestre muchas gráficas de cómo está impactando lo que estamos diciendo, ¿cierto? Y muy rápido. Y por ejemplo, a un líder de datos, ¿cómo le presentaríamos la información? Yo pensaría que para el caso de un líder de datos quizás le pueda interesar también, o adicionalmente más bien le interese también conocer el método o el modelo con el cual se extrajo la información y se procesó la información. Entonces, en ese caso, nosotros presentaríamos un informe mucho más detallado que diga, por ejemplo, se utilizaron durante las fases de trabajo, se trabajaron estos diferentes modelos, con este modelo se obtuvo con este modelo se obtuvo lo otro, se llegó a la conclusión de que el mejor método para utilizar fue por estas razones y estas y estas y estas. Entonces a esta persona pues yo le presentaría algo muchísimo más detallado, ¿cierto? Porque esta persona en realidad sería como la que me está dando como el aval de que lo que estoy haciendo sí está bien hecho, ¿cierto? En términos técnicos, ¿sí? Y un compañero de negocio, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre un ejecutivo y un compañero dentro del negocio? Entre lo que le voy a presentar. No sé, yo creería que puede ser quizás un punto intermedio entre cómo se le presenta el director y a la persona de datos, es decir, no tan breve, pero tampoco andando mucho como en los métodos, sino como ese punto intermedio, pensaría yo. Eso sí, así sería. ¿Por qué? Porque a esta persona le interesa conocer los factores específicos que de pronto no están funcionando tan bien y también los que están funcionando muy bien, para entonces a partir de eso generar tácticas para mejorar su proceso, ¿cierto? Pero a esta persona no le va a importar qué método específico utilice, pues porque seguro no va a entender la información porque no es una persona especialista en datos, pero pues tampoco le va a interesar que le diga, ve, sí, las ventas mejoraron tanto por ciento, pues porque esa es información que para ellos, pues, es bueno saberlo, pero no de primera mano esperan
más información que ellos pueden utilizar en sus estrategias en el trabajo. Entonces eso hay que considerar. Aquí tenemos entonces, ya para terminar este pedacito, diferentes tipos de, pues para compartir la historia que estamos presentando. ¿Cuáles son esos diferentes tipos? Entonces, tenemos la presentación, que entonces nosotros cosas de las que nos tenemos que asegurar es que la longitud de la presentación es apropiada, que, por ejemplo, si necesitamos especificar datos técnicos, pues para que la persona tenga un contexto de lo que se hizo, los dejamos en el apéndice, que sería al final, y asegurarnos de que dentro de la presentación hay un arco narrativo para la presentación. Entonces, por ejemplo, bueno, las ventas mejoraron, pero entonces hay que decir, bueno, en los meses anteriores hubo incorporación de ciertos miembros al equipo de ventas, en donde se estaba desarrollando anteriormente determinada estrategia, entonces dar ese contexto en esa parte. Listo. Siguiente tipo, un reporte extenso. Hay que ser muy diligente cuando se provee un contexto útil alrededor de la visualización de datos y los insights. Y también dejar detalles muy técnicos al final del apéndice. Esto sería como, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo la tesis, este es un reporte de formato extenso, pues la mayoría yo creo que ya tienen algún contexto de cuando hicieron la tesis, ¿cierto? O deben estar por ahí, por esos lados. Entonces ese sería un formato de reporte técnico. Un cuaderno, que es, por ejemplo, con los que nosotros estamos trabajando. O sea, por ejemplo, el Colab Google o, por ejemplo, esos documentos. Asegurar que se provee un contexto útil en cómo se llegó a cierta conclusión, que es, por ejemplo, cuando hacemos los comentarios de, bueno, entonces para realizar este procedimiento, primero tuvimos que procesar las variables, tuvimos que hacer lo siguiente, tuvimos que hacer lo otro. Dashboard. En este caso es cuando queremos mostrar un conjunto en una sola pantalla, unas visualizaciones que son muy claves para pues para presentar información. Hacer uso de el grid layout, o sea, de una cuadrícula para colocar las visualizaciones, organizar los insights de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Ya sería así. Vamos a ver qué insights tenemos por acá. Bueno, por ejemplo, ¿qué nos están diciendo acá? ¿Cómo hago para entrar a esta información? ¿Qué nos están diciendo acá? Miren, nos dicen que la información la presentemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la información más importante la ponemos aquí, luego la siguiente, la siguiente, la siguiente, y básicamente en ese orden. Esto es un dashboard. Y proveer un texto de resumen útil para visualizaciones claves en esta tabla. Entonces, por ejemplo, ¿qué información clave nos están dando? Por ejemplo, bueno, acá no veo tanta información clave. Bueno, por ejemplo, pérdidas y ganancias en los meses que se están analizando. Acá nos presentan esa información. Bueno, yo le agregaría cositas a esto. Por ejemplo, estos porcentajes en las barras que nos indican las entradas de dinero al año, que entonces nos dice ganancias, pérdidas y, bueno, spread, no sé qué significa en este caso. Como dividido, sí. Y así sucesivamente. Listo.
¿Cómo vamos hasta aquí con lo que hemos hablado? Muy bien, Dani. Listo. Pues esto es como información muy charla, muy general, pero pues en realidad sí sirve bastante cuando ya se está haciendo integración de todo el proceso y pues sí es importante como irla teniendo en cuenta desde ya. Aquí les tengo otro que es el de visualización de datos, pero este yo creo que más bien hablamos de cuál es el uso de cada uno de los tipos de gráficas, pues en la siguiente. Porque sí más bien sería bueno hablar de la construcción del modelo predictivo. Entonces yo por aquí les puse las partes, las etapas para la construcción de un modelo predictivo y pues vamos a empezar de manera, digamos, pues vamos a empezar como muy desde la base a trabajar esto con los datos que ya manejamos la vez pasada de las casas que habíamos trabajado. Listo. Entonces, ¿cómo se construye un modelo predictivo? Esta parte fue extraída del libro que les pasé de minería de datos para análisis de negocios, que está más o menos creo que en el capítulo 2, esta parte. Entonces vamos a analizar qué es lo que dice acá. Dice, vamos a ir a lo largo de los pasos típicos para muchas tareas de minería de datos utilizando un procedimiento particular que es la regresión lineal múltiple. Esto ayudará a entender el proceso general antes de empezar a trabajar con nuevos algoritmos. Entonces, vamos a ver primero cómo es el proceso general. Listo, entonces, el proceso de modelamiento, ¿cuál es? Lo primero que tenemos que hacer siempre cuando vamos a empezar a analizar unos datos es que vamos a determinar cuál es el propósito de ese análisis que nosotros vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, para el caso de este ejercicio que vamos a aplicar, que es este de acá, que ya habíamos hecho anteriormente, es que vamos a cargar los datos de la vez pasada y vamos a predecir el valor de nuevos datos de casas que nos vayan a ingresar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a construir un modelo que prediga el precio de las casas. ¿Listo? Bueno, siguiente paso. Cuando ya conocemos el propósito de lo que vamos a hacer, entonces lo siguiente es que vamos a obtener los datos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo estas primeras fases, digamos que son millones de datos, en ese caso nosotros sacamos una muestra de los datos que tenemos, pues para hacer las primeras fases, la primera construcción, los primeros análisis. En este caso, como los datos que tenemos los datos que estábamos utilizando la vez pasada son tan pequeñitos, son como ¿cuántos registros? Como 6.000 registros, algo así, no me acuerdo, esperen. A ver, ¿qué decía? Vean, son 5.802 datos. Entonces, como son tan poquitos datos, son los datos muy pequeños que podemos utilizar en nuestra máquina, no vamos a tener ningún problema. Entonces, pues vamos a utilizarlos todos. ¿Listo? Bueno. Obtenemos los datos. ¿Cómo obtenemos los datos? Lo hacemos de la siguiente manera. Recuerden que siempre que vamos a hacer manejo de datos en Python, utilizando data frames, ay, no veo la pestaña. Lo primero que vamos a hacer siempre es que vamos a importar pandas como PD, eso es un alias. Y lo siguiente es que vamos a leer el archivo. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos leyendo el archivo desde GitHub, que sería, no es este, datasets. ¿Cómo se llama? O es, no
Mm. Estamos utilizando entonces estos datos que estamos extrayendo de este repositorio de GitHub. Entonces, de pronto, cuando ustedes quieran hacerlo, ¿cómo se hace esto? Se bloqueó. Digan, este se bloqueó tan feo. Ah, listo, miren. Entonces, ¿cómo se hace? Siempre que ustedes quieran, por ejemplo, extraer datos de un GitHub, que de pronto cuando uno está empezando a estudiar estos temas o pues encuentran muchos datos en los GitHub de diferente gente. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para utilizar esa información? Entran al conjunto de datos que les aparece así. Presionan aquí donde dice raw, o sea, los datos crudos. Y les aparece así. Entonces, este es el enlace que ustedes van a utilizar para poder leer los datos. ¿Listo? Entonces, entran al archivo, buscan la palabrita que dice raw y ese es el enlace que pegan. ¿Qué tal si hacen ustedes ese ejercicio, pues como para que vayamos redondeando cosas de búsqueda y esto? Vean. Normalmente, esto se puede hacer de esta manera. Escriben westroxbury.csv en el buscador, entran al resultado que aparece en GitHub y hacen el proceso. Hagan ese proceso de extraer ustedes mismos el dato. Me dicen si tienen problemas, listo. Cuéntenme cómo van hasta ahí. Dani, bien, ¿qué es lo que es el Sklearn Model? Ah, listo, ya vamos a empezar a mirar eso, sí. Ya en los siguientes pasos le empezamos a mencionar. Listo. Profe, una pregunta. ¿Esos datos ya están limpios? Sí, ya están. Por Ah, ok, ahora, ok. bueno, más o menos, tenemos que hacer unas poquiticas cosas, pero igual todavía no quiero entrar como tanto en detalles como de cross validación y como de outlayers, no tan en detalle, porque primero quiero como que veamos todo el procedimiento para construir un modelo predictivo como las partes básicas para que vayamos teniendo una idea general, pero luego sí vamos a hacer ya mucho más detallado. Listo, estos datos están muy bonitos. Entonces no va a haber tanto problema ahí. ¿Listo? Bueno, lograron hacer ese procedimiento de copiar el enlace, de obtener ese enlace para leer los datos y de leerlos. Sí, Perdón, ¿Funcionó todo Dani. bien? Sin sí, problema. estaba viendo si era del mismo tamaño y como que sí, porque tú tienes luego otro código ahí y dio lo mismo. Entonces creo que sí era el mismo, la misma tabla. Sí, bueno, bien. Listo, bueno. Sí, acá yo lo que estoy haciendo después es como mirar las dimensiones de los datos. Entonces acá que miro, son 5.802 registros y 15 columnas. Ya, eso fue lo que miré. Como para revisar, ay, bueno, ¿cuánto tengo de todo? Que conectó hoy. ¿Cómo? Es que ¿Qué? Bueno, no supe. Bueno,
Perdón, Dani, mira que no soy capaz de dar con el link. Bueno, ¿dónde estás? ¿En qué parte estás? Estoy ahí, Mira, justo ahí. estás acá, listo. Entonces tienes que hacer lo siguiente, tienes que decir raw, o sea, Ah, crudo, y copias este enlace que sale acá. perfecto, listo. Gracias. Gracias. Dale, con gusto. Listo. Entonces, ya que los tenemos, el siguiente paso es explorar, limpiar y procesar los datos. ¿Cómo es este procedimiento? Lo que hacemos es que primero miramos a la descripción de las variables, que esto se llama diccionario de datos, para estar seguros de que estamos entendiendo lo que significan las columnas. Entonces, bueno, analicemos. ¿Qué información tenemos? Pues esto era lo que habíamos mencionado antes. Tenemos una columna que es la del valor total, que es el valor total valuado para la propiedad en miles de dólares. Tenemos otro que es los impuestos, que significa tax, que dice cantidad de impuestos basados en el valor total evaluado multiplicado por la tasa de impuesto en dólares. Tenemos el tamaño total de una parcela en pies cuadrados. Tenemos el año en el que la propiedad fue construido. Tenemos el área bruta de piso, o sea que esto no solo abarca la casa, sino que también abarca pues toda el área que tenga la casa, por ejemplo el jardín, todo lo demás. Tenemos el área vivible, que entonces es el área vivible para propiedades residenciales en metros cuadrados, perdón, en metros no, la costumbre, en pies cuadrados. Que entonces esto sí se referiría, pues, la parte vivible, o sea, donde están los cuartos, donde está la casa como tal. Pisos, que es el número de pisos, que es este de acá. Habitaciones, que es el número de habitaciones, o sea, habitaciones en general. Número de cuartos, o sea, donde ya la gente duerme. Baños completos, que baños completos es baño con ducha, eso es un baño completo. Baños medios, que normalmente son baños solo con sanitario y con lavamanos tal vez. Cocina, lugar de chimenea, y cuando la casa fue remodelada, que puede ser reciente, antiguo o ninguna. ¿Qué nos dicen acá? En este caso que estamos analizando, la información de las variables y las descripciones es como muy directo, es muy sencillo, pero no siempre es así. A veces puede ser más complicado, pero pues por ahora estamos empezando como con casos que son más sencillos. Entonces, muchas veces puede pasar que los nombres de las variables son crípticos, o sea, enredados, y que las descripciones puedan ser o muy poco claras o que no existan. Entonces ahí nos toca hacer varios pasos extra para manejar esta información. Es útil tomar una pausa y pensar cuál es el significado de las variables y pensar si deben ser incluidas en el modelo. Porque cuando nosotros estamos haciendo esta fase de modelamiento, no necesariamente todas las variables van a ser necesarias, o puede pasar a veces que hay variables que están muy estrechamente correlacionadas y que pueden ser contraproductivas para el modelo que estamos desarrollando. Entonces, miren, por ejemplo, acá nos dan el ejemplo. Considerar la variable tax, que es impuestos. Dice, a primera vista, consideramos que el impuesto en una casa, para una casa, es usualmente una función de su valor evaluado, así que hay una circularidad en el modelo. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan anteriormente, habíamos dicho que el valor del impuesto tiene que ver con el valor de la casa. Entonces hay una cierta dependencia
Y por eso lo mejor es no considerar incluir esa variable. Porque si no, el problema que va a haber es que, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice, el impuesto puede ser un muy buen predictor del valor de la casa en un sentido numérico, pero sería útil si quisiéramos aplicar a nuestro modelo casas cuyo valor evaluado podría no ser conocido. Entonces ese es el problema, que puede ser que tengamos una propiedad, pero como la propiedad todavía no ha sido evaluada de esta manera, pues ni siquiera se tiene esa información de cuál es el valor del impuesto, porque una depende de la otra. Entonces yo tengo que buscar eliminar esas variables que pueden tener alguna dependencia. También es útil buscar outliers que puedan ser errores. Entonces, por ejemplo, si en la columna piso, por ejemplo, apareciera 15 para una casa, pues nosotros podríamos analizar que esto es un error y que posiblemente puede ser que la persona quería escribir 1.5 en este caso, porque una casa de 15 pisos sería más bien un edificio, no sería una casa. Entonces, este es un ejemplo que tenemos aquí del libro. Aquí que dice libros de apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Ese caso puede ser un caso en el que la persona simplemente se olvidó de escribir el punto para ese tipo de datos. Entonces esos se consideran outliers. ¿Qué son outliers en un sentido general? Son datos atípicos que están muy lejanos de la mayoría de los datos. Entonces, por ejemplo, si los datos se presentaran así, pues las casas normalmente no tienen 15 pisos, entonces este podría ser uno de esos casos. La cuestión es que yo, por ejemplo, hice el análisis por acá antes de presentarles a ustedes, y pues estos datos no aparecen así. Ya les voy a explicar entonces algunos pasos que yo hice para esto que hemos hablado hasta ahora. Entonces, bueno, estas son algunas de estas cosas, ya las hicimos la semana pasada. Entonces, por ejemplo, en esta parte, ¿qué es lo que estamos haciendo? En esta parte que tengo acá. ¿Recuerdan qué hacíamos ahí? ¿Qué significa replace? Sí, ahí básicamente está Rem- recorriendo. Ah, perdón, compañera. No, yo iba a decir, era que ahí se reemplazaban todos los espacios por un guión bajo. ¿Para qué hacemos eso en los nombres de las columnas? Porque si luego se van a usar como variables, pues como una de las connotaciones, pues lo importante es que las variables no tengan espacios, sino que de pronto tengan guión bajos, no tengan tildes y cosas así. Eso, entonces, básicamente lo que estamos es estandarizar los nombres de las columnas para que las podamos utilizar como variables. Y entonces ya nuestra vida va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hicimos acá. Bueno, algunos pasos que hicimos también. Espérame que veo que ejecuté esto, pero acá todavía no he agregado. Ah, bueno, es que aquí ya había agregado esto, lo de las dummies, pero bueno. No, espera, es que todavía no lo he agregado. Listo, así está. Bueno, entonces acá lo que hice, esto que hice acá es básicamente un código para contar la cantidad de pisos y la cantidad de habitaciones que hay en total, en todos los pisos. Pero pues esto era como una comprobación simplemente que estaba haciendo de la cantidad de pisos que habían entre los datos, pues para ver si habían algunos datos raros, pero no, todo está normal.
Bueno, esto no lo hemos hablado todavía, que son las variables dummies o variables ficticias. Entonces miremos un poquito de esto. Bueno, ¿qué pasa con esta columna remodelar? Esa columna remodelar, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Qué pasa con ella? Sería como una variable categórica que está escribiendo un proceso de remodelación o no de la edificación. Eso. Entonces, esta es una variable categórica. Las variables categóricas nosotros las tenemos que organizar cuando estamos trabajando estos modelos. ¿Cómo organizamos esas variables? Lo que hacemos es que codificamos las categorías de manera numérica. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos en este caso es que en lugar de tener una columna que sea remodelar y que diga ninguna, reciente, ¿cuáles eran las categorías? Ninguna, reciente y viejo, o sea que la remodelación no se ha hecho. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que organizamos esta columna en 2 columnas para 3 variables. ¿Cómo sería eso entonces? Hay una función en Pandas que se llama getDummies, que es la que nos entrega esa reorganización de la columna categórica en varias columnas, en donde, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 categorías que son reciente, vieja y ninguna. ¿Cuál es la primera que aparece en los datos? ¿Cuál es la primera que aparece en la categoría? ¿Cuál es la primera categoría? ¿Cómo? Ninguna es. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos diciendo que vamos a quitar esa primera categoría y entonces lo que vamos a hacer acá es que estamos diciendo que al prefijo lo vamos a unir con el nombre de la categoría con un guión bajo. Entonces lo que vamos a hacer es, se generan las columnas con respecto a las otras 2 categorías que teníamos ahí y lo que va a pasar es que el 1 va a aparecer pues en el caso en el que la remodelación sea vieja o sea reciente, y si no es ninguna, simplemente es 0. Entonces, lo que se aconseja siempre es que si yo tengo n categorías dentro de esa variable categórica, lo que hago es que genero n-1 columnas. Y entonces, esa tercera categoría va a estar representada por 2 ceros, y pues las otras 2 estaría reciente representado como 1 en reciente y viejo representado como 1 en viejo. No sé si me hago entender hasta ahí. Eso sería como algo así como codificación binaria, ¿no? Pues, Sí, se codifica binario. Esta es como una forma en la que se trabaja esto, que es utilizando variables ficticias o dummy variables, variables dummy. ¿Sí? Entonces, esto lo hacemos como paso previo antes de hacer la fase pues esta es como parte de la fase de preparación de datos. Porque las variables categóricas tienden a ser un problema. Entonces, por ejemplo, también si, digamos, hay categorías donde una tiene un punto más alto que otra, digamos alto, medio, bajo. En esos casos también hay otras maneras, que es utilizando números enteros. O sea, hay varias maneras, pero pues por ahora vamos a hablar de este, listo.
Bueno, entonces esta sería la manera de generar esas variables ficticias o esas variables dummy. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos creando, estamos diciendo cuáles van a ser esas columnas que vamos a eliminar. Como dijimos, ¿cuál fue el propósito de este modelamiento según lo que dijimos? ¿Qué íbamos a hacer en este modelamiento? Predecir el precio de las viviendas. Predecir el precio de las viviendas, o sea, esto, predecir el valor total, ¿cierto? Entonces, esa la vamos a quitar porque estamos creando los predictores. Entonces, vamos a quitar el valor total porque eso es lo que vamos a predecir. Ay, ¿quién me escribió? Ay, la asistencia. Porque esto es lo que vamos a predecir y por qué tag lo estamos quitando de los predictores. Porque esa sale también del valor total. Eso, entonces, con esa no podemos predecir. Listo. Luego, ¿qué estamos haciendo? Esto es un uso un poquito avanzado de operador for y operador if en línea, pero básicamente lo que se está haciendo acá es que se está guardando en una variable predictores los números, los números de todas las columnas menos estas dos. Entonces, lo que estamos haciendo acá es generar un vector con todos los nombres menos estos dos, porque esas son las que no queremos, las que no queremos dejar. Y estamos guardando en otra variable outcome porque esto es lo que queremos predecir, pero estas son simplemente variables. Siempre lo que yo escriba a la izquierda de la igualdad es una variable. ¿Listo? Entonces esas son variables. Bueno, continuemos. Siguiente paso entonces. Reducir la dimensión de los datos. En este caso no tenemos que pensar en eso, pues porque hay una dimensión pequeña. En este caso solamente contamos con 13 variables que vamos a considerar predictores y la única variable categórica solamente tiene 3 categorías. Entonces, como tiene 3 categorías, pues ya lo mencionamos, esas 3 categorías generan 2 variables dummy cuando se utilizan en este modelo. Y entonces siempre, número de categorías es igual a número menos 1 de variables dummy. ¿Sí? Bueno, pero de este tema de qué es lo que pues sí hay algunas reglas que se consideran las adecuadas en cuanto a las dimensiones de los datos con respecto a las dimensiones de las variables. Pero eso lo vamos a mencionar pues también un poquito más adelante. Bueno, determinar la tarea de minería de datos. Entonces, en este caso, la tarea específica que vamos a realizar es que vamos a predecir el valor del valor total utilizando las variables predictoras que fueron las que ya sacamos aparte ahora. Esta es una tarea de predicción supervisada. ¿Por qué? Es una tarea de predicción supervisada porque aquí lo que estamos haciendo es predecir un determinado valor. Sería una tarea no supervisada cuando, por ejemplo, yo estoy buscando relaciones entre los elementos. Ahí como ya para que vayan conociendo ese concepto. Por simplicidad, se excluyen varias variables adicionales que se presentan en el dataset original. Pues hay muchísimas más. Pues acá nos muestran estas 3. Pero pues nos lo están dando como un poquito más trabajado para el desarrollo de este ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a hacer la partición de los datos, que es un procedimiento que realizamos cuando estamos desarrollando tareas supervisadas. Entonces, vamos a dividir los datos en 2 partes, que serían la parte de entrenamiento y de validación. Entonces, ¿cuál es la parte de entrenamiento? La parte de entrenamiento es la que utilizamos para la construcción del modelo y la parte de validación es la que utilizamos para ver de qué manera está trabajando el modelo cuando lo aplicamos a nuevos datos. Necesitamos especificar el porcentaje de los datos utilizados en cada partición
Listo. Entonces miremos qué es lo que estamos haciendo acá. Listo. Aquí es entonces donde ya viene la pregunta de qué son estas librerías que agregamos acá. Vamos a empezar por acá. Bueno, entonces empecemos hablando de sklearn. Entonces, esta librería de sklearn es muy clave cuando hacemos todas estas aplicaciones de los métodos. Entonces, dentro de esta librería que es de sklearn, antes conocida como scikit-learn, tenemos entonces algoritmos de clasificación que son máquina de soporte vectorial, vecino más cercano, bosque aleatorio, tenemos de regresión, SVR, no recuerdo qué significa SVR, también vecino más cercano, bueno, tenemos otras. Tenemos métodos de clustering como el CAMIS, cluster espectral, mean shift, tenemos de reducción dimensional, tenemos de selección de modelos, tenemos de preprocesamiento, o sea, tenemos de todo para esta parte de análisis de datos. Pero entonces, nosotros vamos a empezar a hablar de esta parte que es Train Test Split, que esto básicamente lo que hace es dividirnos los datos en parte de entrenamiento y parte de prueba. ¿Cómo funciona esto? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Me perdí. Bueno, lo que tenemos es lo siguiente. En el eje X o en la variable X, lo que vamos a colocar son los predictores. Y en la variable Y, lo que vamos a colocar es la salida. Esto lo hacemos siempre de manera estándar. Entonces, X predictores, Y las salidas que estamos buscando. Entonces, acá básicamente lo que estamos haciendo es que estamos seleccionando esas columnas específicas. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el nombre del data frame y entre los corchetes colocamos la lista de los nombres de todas las columnas que seleccionamos como los predictores. Y hacemos lo mismo para la de salida, que sería lo que queremos obtener. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero de todo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Dani. Bueno. O sea que, bueno, el outcome tú lo creaste, ¿cierto? Es una variable. Mira, es una variable. Esa va a ser la dependiente siempre. Y siempre se llama así. Pues cuando uno usa. No, le pones el nombre que tú sklearn. quieras. Es un nombre. Esta también. Es un nombre. Listo. Listo. Bueno. Luego, ¿qué hacemos? Entonces, luego decimos, bueno, ¿cómo queremos dividir los datos de prueba con respecto a los datos de entrenamiento como tal? Espera, ¿yo la embarré acá o no? Datos de prueba, sí, lo escribí acá, lo siento. Entonces, ¿yo qué hago? Profe, hay una pregunta. Ujú. Y si en la variable outcome está el total value, que es el precio, pues, como ¿Y en la tal de la variable casa. qué? Espera, repíteme, porfa, es que no te escuché. ¿Cómo? Si en la variable outcome está el precio total de la casa, ¿no sería lo mismo? ¿Por qué? ¿Es lo mismo? Pues No porque entiendo. la salida sería el precio ya como tal de la casa, pues, o donde se hace la parte de la predicción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa?
Tú tienes los datos completos y los estás dividiendo en X y en Y. X serían todas estas columnas con estos nombres. Y sería esta columna con este nombre. ¿Qué es lo que pasa? Tu modelo primero tiene que pasar por una fase de entrenamiento, que es como cuando yo le digo, bueno, si se tienen estos datos, este es el resultado en valor total. Entonces, primero yo le muestro al modelo, están estos datos y esta es la salida, están estos datos y esta es la salida. Entonces, esa es la primera parte. Luego, ¿qué va a pasar? Viene entonces la parte de la prueba. Entonces, ¿qué pasa en la parte de la prueba? Tienes esos predictores y con base en esos predictores y la experiencia previa que tienes de los valores que dio el valor total, entonces te va a generar esos valores predecidos. Sí. Ah, ok, ya entendí. Otra Entonces, pregunta, profe. dime. Cuéntame. Regresión lineal es simplemente, ajá, ¿esa regresión lineal es múltiple o solamente con base en una variable? Puede ser múltiple. Ah, ok. Ujú. Pero mira que acá los predictores son múltiples. Lo que es único es la salida. Pero ahí los predictores son múltiples. Dani, yo tengo una pregunta. Cuéntame. De lo que tú has leído en la literatura, más o menos cómo es la relación entre el porcentaje de datos de predicción y el otro porcentaje de entrenamiento. Pues yo creo que eso es muy variable, pero yo he visto que se prueba como desde 60, 70, 80 normalmente, pero yo creo que eso depende del número de datos, de la cantidad de variables, de muchas cosas. Pero sí, normalmente como 70, 80 sobre todo, Ok, por esos laditos. Pero listo. pues yo no sé, no diría que hay como una última palabra de eso, no sé si de pronto alguien tiene algo que aportarnos en ese sentido, alguno de los compañeros. Bueno, como que no. Yo hice ejercicios, sí, como entre 80 y 20, Mm, mm, pero pues no hay como una regla respecto ujú. a eso previa. Sí, porque como hay aleatoriedad de por medio, eso es otro cuento. Pero bueno, listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Uy, ya se nos está acabando el tiempo. Y quiero por lo menos terminar de decirles esta parte. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá entonces? Entonces, colocamos 4 variables acá. Nosotros escribimos las variables que queramos, ¿sí? Pero digamos que de manera tradicional lo que se pone es que la primera con X, la segunda con X, la tercera con Y y la cuarta con Y. Siempre en la primera posición lo que se va a guardar son los datos de entrenamiento en X, o sea, se empiezan a dividir estos datos, se guardan los datos en X, pero los que se van a utilizar para la prueba. Luego, en la tercera posición se guardan los datos de entrenamiento de Y, o sea, los que corresponden al valor total. Y en la cuarta posición es donde se van a guardar los datos que se están prediciendo. Listo, entonces estos son nombres de variables que se colocan y después se coloca un igual. Luego, ¿qué se hace? Se coloca la función train test split, que es la que sí va a hacer el procedimiento de dividir los datos. Y entonces aquí en la primera posición yo coloco los predictores, en la segunda coloco la salida, en la tercera posición colocamos de qué tamaño queremos que sea el porcentaje de la prueba. Entonces yo, por ejemplo, estoy diciendo, quiero que el 40% de los datos se utilicen para prueba. Y luego estamos utilizando esta variable que se llama random state y le colocamos un número. ¿Para qué sirve esto? Esto es como el equivalente a una semilla
Y esto lo que hace es que si yo coloco este último dato que está acá, lo que yo hago es que la generación aleatoria de datos que se me genere sea siempre la misma. Entonces miren que, por ejemplo, los datos que yo tengo aquí son 2024, 5040. No importa las veces que yo ejecute este código, todas las veces me van a salir estos datos en este orden y de esta manera. Pero si yo, por ejemplo, cambio la semilla, digamos, por 23, ¿qué pasa? Entonces ya los datos que se van a generar en este procedimiento de división de datos, pues van a ser otros, pero todas las veces que los ejecute con este número 23 acá van a ser exactamente los mismos. Miren. Entonces yo utilizo este campo cuando quiero, por ejemplo, buscar reproducir resultados, verificar que los datos o sea, verificar cambios en datos específicos que estoy generando. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien hasta ahí? Profe, una cosita. ¿Uno cómo sabe cuántos datos destina a prueba y cuántos a entrenamiento? ¿O qué porcentaje, mejor dicho? Normalmente se destinan 60, 70, 80, pero normalmente como entre 70 y 80. Pero yo creo que en la próxima podemos ahondar un poquito como en esa teoría de la cantidad de datos que se utilizan para cada cosa. Como para ya hablar como de datos más precisos. Listo. Ah, listo, profe. Pero más o menos por esos lados, 70, 80, por ahí se tienden a utilizar. Listo. Entonces yo creo que por hoy podemos dejar hasta ahí, hasta la división de los datos. Aquí solamente estamos haciendo la división, no estamos haciendo nada más. Entonces ya la parte de la regresión la vamos a hacer en la siguiente, que es esta parte que sigue acá. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, algo? ¿Algo que quieran mencionar? No, profe, mi parte creo que la información fue clara y bastante útil. Bueno, de Dani, yo pronto si tengo ustedes... una pregunta, pero fue porque no entendí una cosa. Cuando elige el tamaño de la prueba, ¿esos datos los coge aleatoriamente o los coge dependiendo como el tamaño y coge los primeros 40 pues, datos y No, si hay 100 y luego los 60? ¿O es aleatorio? es aleatorio, pero Ah, si tú quieres que el aleatorio que se maneje sea exactamente igual todas las veces para tú de pronto hacer pruebas de una manera más precisa, lo que haces es que le agregas esta última etiqueta de acá, random state, y le pones algún número acá. Y ese número que le pongas, lo que va a significar es que te va a generar todas las veces los mismos aleatorios en el mismo orden y de la misma manera. O sea, te va a seleccionar en el mismo orden los datos para lo mismo. ¿Sí? listo, Dani, muchas gracias. Dale, con mucho gusto. Y acá pues indicas el tamaño de la prueba. Listo. Bueno, si de pronto ustedes quieren como hacer más ejercicios y esto, aquí hay problemas que pueden resolver. Aquí están los datos, o sea, los buscan así como yo les mostré, escriben el nombre del archivo que les diga acá y lo buscan. Casi todos esos archivos están en el GitHub en este GitHub que les mostré ahora, que es Reisanar. Ahí todos están. Y entonces acá pueden ir explorando varios ejercicios de lo que vamos haciendo. Probando, por ejemplo, miren, por ejemplo, utilizar una semilla aleatoria, que es esto de lo que hablamos ahora, colocar random state y algún número, y entonces mirar porcentajes de entrenamiento de 50, validación 30 y prueba 20, y mirar entonces las combinaciones, los valores que van dando. Entonces ahí tienen, por si quieren también ir explorando por cuenta de ustedes. ¿Alguna otra pregunta, comentario, algo? Hasta ahora. Profe, buenas noches, tengo una preguntita. Dime.
comentario. Lo que pasa es que yo acabo de ingresar, había tenido como unas dificultades y no había podido ingresar, pero entonces quería saber pues si puedo hacer parte del curso y si me puedo poner al día con las grabaciones. Pues hoy estuve un poquito perdida como en lo último, pero pues sí entiendo que es un curso de programación y todo. Sí, Gracias. yo creo que todavía no he subido las grabaciones. Sí, yo no sé si ya tengo las grabaciones en el correo, creo que sí. Profe, las grabaciones yo las he compartido con los correos que dan en la asistencia. Listo, dale. Bueno, pero entonces tienes de pronto como un enlace centralizado para que lo subamos ahí en el minería de datos, en el curso, para que lo subamos No, en la primera profe, no semana. lo tengo. Entiendo. Bueno, entonces, ¿qué te digo? No, pues a la información de la asistencia y yo creo que esta semana entonces cuadramos para mirar a ver cómo organizamos un enlace, listo. Listo, profe. Dale. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Sí, para que entonces te puedas poner al día. No, profe, muchísimas gracias. Vale, con gusto. Pero yo ya paré la grabación o no. Sí, cierto. Stop recording. Sí.